En aquel tiempo Jesús gritó, diciendo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar, y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber dedicado una semana leyendo fragmento a fragmento el Evangelio de San Juan, a meditar sobre el concepto de Jesús como pan de vida, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ahora San Juan durante esta semana nos está hablando de Cristo como la palabra de Dios, como la luz del mundo. Es un concepto muy típico de San Juan, la luz que lucha contra las sombras, Jesús, luz. Jesús, el Señor que viene a traernos la luz salvadora. Porque la luz ya es el principio de la salvación, no es suficiente. Yo puedo distinguir el bien del mal y sin embargo hacer el mal y no obrar el bien, pero tengo que empezar por distinguir el bien del mal. Empieza este fragmento de hoy de una manera que merece la pena destacar. Dice, en aquel tiempo Jesús gritó. No es la primera vez que vemos a Jesús gritar, por ejemplo, cuando expulsaba a los demonios, en el templo cuando expulsaba a los mercaderes. Pero no es frecuente ver a Jesús gritar, era una persona tranquila. Gritó. ¿Por qué? Uno grita en un arrebato de cólera, no es el caso. Un ataque de ira, no es el caso. Pero uno grita para que le oigan los que están lejos. Y grita para que quede constancia de la importancia que da a lo que va a decir. Está hablando seguramente en un contexto, no parece que esté hablando en un contexto polémico, sino en un contexto relativamente familiar, próximo. Y sin embargo grita, no porque esté enfadado, no está lleno de ira. Quiere dejar constancia de la importancia que tiene esto que enseña. El Señor gritó: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y el que cree en mí no quedará en tinieblas. Está insistiendo en la importancia de su mensaje, y grita, quiere dejarlo muy claro. Mis palabras no pasarán. Su mensaje es intocable y lo liga, lo une a la divinidad. A Dios, al Dios Todopoderoso, primera persona de la Santísima Trinidad, si le llamamos Padre, Dios único, si le llamamos Santísima Trinidad, porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se presenta como el enviado del Padre. Termina el Evangelio diciendo que él habla lo que le ha dicho el Padre. Es el enviado del Padre, es el enviado de Dios, es Dios mismo. Por lo tanto, negar el mensaje de Jesús, intentar cambiarlo, decir que está pasado de moda, que hay que ponerlo al día, es ir en contra de la divinidad de Cristo. Lo mismo que he insistido, porque así lo enseña el Evangelio, en que Cristo está en la Eucaristía, en que Él es el pan de vida, en que el que coma de ese pan vivirá para siempre, que nos abre las puertas del cielo. Lo mismo que he insistido en eso, y he insistido en que la resurrección es verdadera, que hay vida eterna. Tengo que insistir en que el mensaje de Jesús no se puede cambiar. Es el gran caballo de batalla de hoy en día. ¿Cuántos católicos, cuántos? Lo he escuchado desde que era niño. ¿Cuántos dicen
la Iglesia tiene que ponerse al día. ¿Qué significa la Iglesia tiene que ponerse al día para esos católicos? Que los sacerdotes tenemos que dejar de vestir con algún signo distintivo y ponernos camisitas de colores, a ser posible multicolores y color rosa o fucsia. ¿Eso es lo que significa para esos católicos? ¿Que las monjas tienen que llevar minifalda? ¿Que tenemos que celebrar la misa en pantalones vaqueros y no vestidos con hábitos religiosos, con el alba, la casulla? No son tan simples como para pensar en eso. Cuando dicen la Iglesia tiene que ponerse al día, la Iglesia tiene que modernizarse, están diciendo que la Iglesia tiene que aceptar el divorcio, porque eso les afecta a ellos, aceptar el divorcio. Pero Jesús dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Pero eso es muy antiguo, oiga. Y además, temo que hoy puedo decir cosas que no debería decir, pero es que de verdad, a mí sí que me irrita mucho. Pero oiga, es que si usted acepta que las palabras de Jesús están anticuadas, y que no pasa nada si cambiamos lo que a usted le interesa, la aceptación del divorcio, a usted, a otro, la aceptación de cualquier otra cosa. ¿Por qué no entonces consideramos que también están anticuadas las palabras de Jesús cuando dice que es el Hijo de Dios y que es el Salvador del mundo? Hay tal y tan grande falta de cabeza, de razón, de inteligencia, que se cae en la estulticia más absoluta, en la tontería más completa, cuando se dice que hay que tocar esto o aquello del Evangelio para ponerlo al día y adaptarlo al mundo. Porque si se toca la más mínima coma del Evangelio, se cae todo el edificio del Evangelio, todo, entero. Porque lo que tú quieres cambiar, porque según tú hay que adaptar a la Iglesia y ponerla al día, es lo que tú quieres cambiar. Pero el otro tiene el mismo derecho que tú a decir que él quiere cambiar otra cosa. Y el otro tiene el mismo derecho que tú y que el otro a decir que él, esas dos cosas que tú y él queréis cambiar, a él no le interesa cambiarlas, quiere cambiar otra. Pero es que esto no lo ve la gente. Pero es que ya no hay ni una neurona funcionando en las cabezas. Cristo es la luz del mundo. Y lo es porque es Dios. Y tocar el mensaje de Jesús es negar su divinidad. El que quiera negar su divinidad, que lo haga. Yo no sé qué tipo de secta será, porque ni siquiera las sectas más radicales o más raras de los protestantes niegan la divinidad de Cristo. Y hoy estamos entre los católicos, con un amplio número de católicos, incluidos católicos practicantes, sacerdotes y obispos, estamos entre los católicos negando la divinidad de Cristo. No diciendo formalmente, Cristo no es Dios, como un arrio cualquiera, sino diciendo, el mensaje de Jesús tiene que modernizarse, tiene que ponerse al día. No es que sea para rasgarse la vestidura, pero sí, desde luego, para quedarse en un auténtico shock al ver qué poca cabeza, y repito, qué pocas neuronas están funcionando en la cabeza de algunos. Cristo es Dios. Este es el principio de todo, si no, no es el Redentor. Si no, mejor que echemos la llave a todo este tinglado y cada uno haga lo que quiera. Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, sus palabras no se tocan. El mundo que haga lo que quiera, es lo que ha hecho siempre, pero nosotros no nos vamos a adaptar al mundo. No. No podemos, no queremos y no debemos. No nos vamos a adaptar al mundo. Cristo es Dios. Sus palabras nunca pasarán. Y yo prefiero estar con Cristo y no con el mundo, incluso aunque el resto prefiriera estar con el mundo y no con Cristo. Que Dios nos ayude en esta hora oscurísima a ser fieles a Cristo, aunque tengamos que enfrentarnos con el mundo. Que así sea.